Empezamos esta historia con Arthur, quien en su anterior vida era el rey más poderoso que ha existido. Desvivía sin piedad alguna, incluso devastaba ciudades enteras con armamento pesado, sin importarle el sufrimiento que le causaba a los demás. Veía como siempre su ejército permanecía en movimiento. Sin embargo, al llegar el día en que se fue al descanso eterno, sintió como se sumergía en el agua. Vio caer una pluma brillante sobre él y una voz le dijo que buscara la luz en su nueva vida. De esta forma despertó siendo un bebé, aunque a primera vista no tiene idea de quiénes son esas personas. Escucha como el tipo le dice que posee el mismo pelo que ella y la chica le responde que posee los mismos ojos que él. Ambos discuten sobre sus rasgos faciales. El niño no sabe dónde está. No obstante, el chico se presenta como Reynolds y es su papá. La chica le pide que se calme porque solo es un bebé. El prota piensa que no los conoce. Sin embargo, escucha que lo llaman Arthur y ambos dicen ser sus padres, lo que quiere decir que acaba de perder la vida y renacer. No puede creer que luego de sus innumerables victorias se haya convertido en un inofensivo bebé. Incluso su madre lo hace eructar. A pesar de todo, sus padres lo cuidan demasiado. Parecen convencidos que es su hijo. Supone que tiene sentido. Aún así se siente inquieto, temeroso e incluso no controla sus funciones corporales. En ese momento agarra el dedo de su padre. Reynolds se emociona, aunque Arthur cree que lo hizo por reflejo. Su madre lo cambia, mientras él piensa que nada está saliendo como quiere, ya que considera ese cuerpo como una prisión. Sigue queriendo despertarse, pero el sueño nunca se le quita. Luego de eso presencia algo muy extraño. Su padre usa magia de tierra, rompe una roca y un pedazo de ella le cae sobre la cabeza. En ese instante su madre se acerca a él e inmediatamente lo cura usando magia de sanación. Arthur, al ser un bebé, queda fascinado al ver que en ese mundo hay poderes que desconoce. Su padre va a entrenar, derrota a un jabalí con su magia y al volver a casa el prota continúa analizando esos poderes porque considera que el conocimiento es poder. Su padre intenta abrazarlos, sin embargo, al ver que tiene sangre en las manos decide no hacerlo. Arthur piensa que en esa sociedad está permitido el uso de armas. Eso indica cierto peligro, por ende debe obtener poderes lo antes posible. Su madre le pregunta a su padre por su estado de salud. Este le responde que solo fue un trabajo rápido. En ese momento la madre le dice a Arthur que tras saludar a su padre ha llegado la hora de la siesta. El prota está consciente que esos días han sido un sinfín de frustraciones. Sin embargo, momentos como esos no le desagradan tanto, ya que había olvidado la libertad de dormir cuando quería. De esa manera empiezan a pasar los días. Arthur empieza a gatear. Sus padres tienen temor que se golpee. Sin embargo, este solo se ve en el espejo. Escucha que sus padres lo llaman Arthur y a pesar de que lo han llamado así por varios meses, todavía no se acostumbra a ese nombre, pero no le da importancia a eso. Acto seguido se queda dormido. Su madre le da un beso y se marcha. Sin embargo, el prota no estaba dormido. Usa la sábana como liana y se baja de la cuna, sintiéndose alegre por poder controlar las extremidades de su cuerpo. Mientras su madre lava los trastes, cree que le falta poco para llegar a su objetivo. Logra llegar a la biblioteca. Toma un libro del estante, se pone a leer, ya que considera que el conocimiento es un arma y por fin logró obtener lo que quería, que es nada más y nada menos que la información sobre ese mundo. Resulta que el continente en que nació se llama Dikaten. Está dividido en tres reinos: el reino de Darf, el cual es una nación subterránea de enanos; el reino de Lenoir, que es una nación de elfos oculta en el bosque; y el reino de Sapin, que es donde vive. Esa es la nación más poblada, está llena de humanos y al igual que su antigua población es una monarquía. La principal diferencia es que en ese lugar el trono se hereda, no se arrebata. Tras saber esa información decide tomar otro libro. Comparado con su vida anterior, nota que ese mundo se está desarrollando e incluso el libro que consiguió explica el porqué. Su tecnología es relativamente primitiva. El principal causante es la magia. En ese mundo existe una fuente de poder llamada maná. Lo curioso es que la capacidad de controlarlo mayormente es hereditario y se manifiesta en una de cada 100 personas. A grandes rasgos existen dos formas de manifestación: potenciar y conjurar. Los potenciadores usan maná para aumentar sus capacidades físicas, lo que les proporciona fuerza, defensa y agilidad. En cambio, los conjuradores pueden proyectar maná y controlarlo a su antojo. Al leer eso, recuerda cómo su madre curó a su padre cuando se golpeó con la roca. Aún así cree que puede haber excepciones a la regla, ya que la clave para controlar el maná es el núcleo. Por lo general
general, los usuarios descubren sus poderes en la pubertad. Al concentrar el maná disperso por todo el cuerpo, se crea un núcleo que, al dominarlo, te convierte en mago. En su caso, él ya conoce un concepto similar que es el ki, con el cual se debe tomar conciencia de su poder interno, controlarlo para luego liberarlo. El centro del ki es crucial para llevar a cabo todo ese proceso. Lo bueno de todo es que ese conocimiento de su vida pasada le servirá como arma. Dicho eso, empieza a concentrarse. Siente su maná cuando de pronto su madre lo toma en brazos y le pide que por favor no la preocupe de esa manera. Rápidamente su madre se percata de algo. El prota cree que se dará cuenta, sin embargo solo notó que se hizo popó. Acto seguido se lleva a cambiar a Arthur. Este sigue pensando que su cuerpo es una auténtica prisión. No obstante, sabe que debe continuar obteniendo poder. Tras pasar 2 años, su madre escribe en su diario cómo ha pasado el tiempo. Además, considera que su hijo es lo más lindo y curioso del mundo, pero le preocupa mucho que no lo ha visto sonreír. En ese momento, observa afuera y su esposo está entrenando a su hijo. La madre llega enfurecida al ver lo que sucede. Reynolds solo le dice que le está enseñando a usar una espada. Arthur piensa que en 2 años ha logrado entender la dinámica de poder de ese matrimonio, o quizás todo ese mundo es completamente matriarcal. Luego de eso, su madre lo lleva a la ciudad. El prota se emociona, dado que estar ahí le ha dado información vital para comprender ese mundo. Al ver los tipos de armas, se dio cuenta del nivel de tecnología. Además, observó todas las sustancias que no existían en su mundo de origen, incluso vio magia de primera mano. Toda esa experiencia fue muy valiosa para él. Al volver a casa, es la hora de la siesta y se duerme sobre su madre. Está consciente que sus padres han cubierto todas sus necesidades, aunque esa vida se le ha hecho muy asfixiante. No es para nada desagradable. Se pregunta si es así como deben ser las familias. Recuerda que en su anterior vida fue abandonado en un orfanato, por ende no sabría decirlo. No obstante, el calor de su madre es agradable, la cual le dice que le gusta mucho ver cómo se escurre para leer y cómo le brillan los ojos cuando están en el mercado. Está seguro que eso lo heredó de su padre, por lo que algún día querrá huir y ver el mundo, aunque prefiere que tenga una vida tranquila. Mientras crece, se siente afortunado por tener a alguien de quien aprender. Observa a su padre usar la magia de tierra, aunque no lo sorprende en absoluto. Su madre le dice que esa no es su mejor demostración y ahora verá lo genial que puede ser. Su padre hace una demostración de su magia. Arthur se da cuenta que es potenciador. Incluso cree que no debe perder el tiempo. Su madre le dice que ha llegado la hora de la siesta. El prota no quiere dormir, por lo tanto hace gestos para que le entregue algunos libros. La madre le dice que no, dado que es la hora de dormir. Para tratar de convencerla, le muestra una cara linda. La madre se rehúsa a aceptarlo, debido a que cree que es más importante la hora de la siesta. Por mucho que la mire de esa forma, no piensa ceder. Sin embargo, termina dándole un libro. Al obtenerlo, cree que la victoria es suya. Piensa que en esos 2 años ha adquirido una gran variedad de conocimientos. El más valioso de ellos es cómo producir un núcleo de maná. Los innumerables fragmentos de maná, todos dispersos por el cuerpo, concentrados en un solo punto. Esa era una tarea que requería un esfuerzo considerable. Sin embargo, por fin está dando sus frutos. Empieza a concentrarse y cree que está cerca. Poco a poco su núcleo se forma hasta que la casa explota. El padre de Arthur protege a su madre, pero resulta con lesiones en su espalda. La madre rápidamente se levanta pensando en su hijo, recordando que Arthur se encontraba dentro. Reynolds corre a ver qué pasa, pero se lleva una gran sorpresa al ver a su pequeño controlando el maná. Lo curioso del asunto es que no tiene ni siquiera 3 años. En ese momento Arthur siente que todos sus esfuerzos han rendido frutos y ese es un gran paso. Acto seguido, el techo comienza a derrumbarse. El prota cree que es un descuido, sin embargo no quiere irse a tocar el arpa en un lugar como ese. La madre rápidamente lo abraza y su padre detiene los escombros. Al ver que lo protegen, recuerda que esos dos siempre se aseguran que no le pase nada, ya que ese es el deber de los padres. Alice empieza a llorar al ver que su hijo no sufrió ningún daño. Reynolds se emociona al ver que ambos están bien y ambos se sienten aliviados, porque Arthur no sufrió ningún rasguño. Este observa que los dos están llorando y se pregunta por qué actúan de esa manera. Recuerda cómo en su anterior vida unos padres protegieron a un chico que luchaba con él. Quizás con eso cumplen su deber o bien se sienten orgullosos. No logra comprender por qué actúan de esa forma. Sin embargo, sabe que es algo que no puede aprender de los libros de ese mundo y tampoco lo aprendió en su vida pasada. En ese momento el prota empieza a llorar y abraza a su madre sin saber por qué reaccionó así. No puede comprenderlo y no sabe de qué se trata eso. Ahora vemos un recuerdo donde un emisario intentó atacar al rey. Ante la ley eso es un delito grave
dice que se castiga con la ejecución inmediata. Sin embargo, el consejo ha sido clemente y han dictaminado que lo escoltarán de vuelta a su país junto a su familia, donde permanecerán a la espera de la sentencia. El implicado les pide que no metan en eso a su esposa e hijos. Acepta que intentó atacar al rey, pero ellos no deben pagar por él. Además, cree que volver a su país será un sufrimiento peor que la muerte. Acepta el castigo. No obstante, le gustaría que no metan a su familia en toda esa situación. El consejo le pide que tenga cuidado con lo que dice, ya que el rey es la luz que los guía y ya se ha dictado una sentencia. La esposa del tipo quiere correr hacia él. Su hijo la persigue, pero el rey, sin pensarlo, los envía al descanso eterno. El consejo se sorprende al ver que los ha juzgado por su propia mano y los ha salvado de un sufrimiento sin fin. El capturado simplemente le da las gracias al rey. Al volver al presente, el padre de Arthur le entrega sus guantes, diciéndole que ahora puede ser como su papá. Este no dice nada, pero toma una espada. Reynolds comprende por qué eligió esa arma. Sin embargo, Arthur piensa que si utiliza un arma como esa con ese pequeño cuerpo, el enemigo lo enviaría al descanso eterno, sin siquiera poder acercarse. En ese momento, su padre le pide que lo ataque. Este va sin titubear, intercambiando varios golpes. Arthur nota cómo infunde de magia la vara que tiene y decide replicarlo. Imbuye su espada, corre hacia su padre y le rompe la varita. Reynolds está sorprendido, en cambio el prota se siente emocionado. Luego de ese suceso, el padre de Arthur cree que su hijo necesita un maestro de verdad. Alice se rehúsa, recordándole que él le prometió entrenarlo. Reynolds acepta que esa era su intención. Sin embargo, el pequeño posee demasiado talento. En pocas palabras, evolucionaría rápido con un verdadero mentor. Su madre está dispuesta a enseñarle magia, pero su padre se rehúsa. Debido a que su magia es un caso especial, pudo atravesar algo con la magia y solo tiene 4 años. Por esa razón cree que un mentor es lo mejor para él. Alice sigue estando en contra, no piensa dejar a su pequeño en otro pueblo. Reynolds le pide que piense en su futuro. La madre del chico responde que solo está pensando en su presente o acaso no lo quiere cerca de él. Le dice que sí lo quiere y mucho. No obstante, empiezan a discutir. El prota, al verlos en esa situación, cree que hay momentos donde las emociones nulan el juicio. Por esa razón propone una tercera opción, la cual es que vayan todos juntos como familia. Sus padres no habían pensado en esa posibilidad. Ambos se quedan sorprendidos y creen que su hijo es un completo genio. Inmediatamente piensan que deben hacer las maletas. Sin embargo, el prota les sorprende la energía que tienen. Luego de eso, se reúnen con el equipo al que pertenecen sus padres. Se presenta ante ellos y recuerda que son quienes les ayudaron a levantar la casa cuando la dañó con su núcleo. Sabe que son el grupo llamado como Twin Horns. En ese momento, el chico se presenta como Adam Crench. La chica es Angela Rose, quien lo abraza fuertemente porque se le hace adorable. El otro miembro del equipo se lo quita a la chica y se presenta como Durden Walker. Arthur le choca la mano y le llama la atención la chica que está arriba del carruaje, la cual se llama Jasmine Flamesworth, y la arquera, cuyo nombre es Helen Shard. De esta manera, todos se presentan y están encantados de conocer a Arthur. Acto seguido, todos se ponen en marcha. Alice le pregunta a su hijo si tiene ganas de hacer su primer gran viaje. Este no responde con palabras, pero asienta con la cabeza, aunque piensa que ese método de transporte es demasiado primitivo. No se asemeja en nada a los que habían en su vida pasada. Al avanzar, se detienen a descansar. Arthur se ha dado cuenta que se dirigen a una ciudad llamada Cyrus. Debería ser interesante, pero hay otra cuestión presente. Están a punto de comer cuando en ese momento se acerca una manada de lobos. Los chicos toman su posición. Arthur se da cuenta que en ese mundo siempre acecha el peligro. Los lobos los atacan sin titubear y todos empiezan a defenderse. Jasmine usa sus espadas. Su padre los golpea con sus guantes. El prota nota que Adam usa su lanza y Helen desde la distancia los protege con su arco. Al ver las habilidades de cada uno, deduce que Helen y Jasmine son potenciadores y Angela junto a Durden son conjuradores. Reconoce que se mueven bien, por lo tanto necesita llegar pronto a ese nivel. Al caer la noche, disfrutan de la carne de los lobos. Arthur cree que al estar viajando no puede pedir comodidades, aunque al menos está recién hecho. En ese momento, Alice se siente llena y nota que su esposo tiene una herida en el brazo. Antes de curarlo, todos aseguran que no hay a nadie debido a que la madre del pequeño posee un tipo de magia extraña llamada emisora. Al ser poco comunes, no suelen curar a los magos en público. Si la vieran, inmediatamente se convertiría en un objetivo. Esa es una de las razones de por qué vivían en el campo en el anonimato. En ese momento, Alice termina de curar a su esposo. Acto seguido, Adam le dice a Reynolds que quiere
quiere hacer un poco de ejercicio antes de dormir y si le importaría que se lleve a Arthur. Ambos se ponen frente a frente. Para no lastimarlo, cubrió su hoja. Sin embargo, el niño sabe que no será una tarea sencilla. Ambos se preparan para el combate. Arthur se alienta a sí mismo. Quiere saber hasta dónde puede llegar. Ambos imbuyen sus armas con maná. Solo que el prota también lo hace con sus pies. Corre rápidamente hacia su objetivo y sale de su radar. Todos se asombran de la velocidad, pero se resbala. Intercambian golpes. No obstante, al ser muy ligero, Adam lo manda por los aires. Para evitar lesiones, Angela usa magia de viento y hace que aterrice con cuidado. El resto de compañeros le reclaman a Adam, creen que se ha excedido demasiado. Sin embargo, este está asustado por su nivel y le pregunta a Reynolds a qué clase de entrenamiento lo ha sometido, llevándose la sorpresa que a ninguno. Jasmine le pregunta cómo hizo eso. Reconoce la mirada de la chica, sabe que no cederá hasta tener lo que quiere. A la mañana siguiente continúan su viaje, se detienen a descansar y Adam le da algunos consejos de lucha. Entrena junto a su padre y Helen le enseña a usar el arco. El niño cree que ha aprendido demasiado. Incluso compartir conocimientos de su vida pasada ha sido revelador. Continúa entrenando junto a Jasmine. Los días siguen pasando hasta que sucedió un acontecimiento inesperado. Llega el día de su cumpleaños y Jasmine le regala una daga por todo lo que le ha enseñado. Al parecer se ha encariñado con él, algo que tiene sorprendido a todos, dado que por lo general no lo hace. Su madre les pide que continúen. Sin embargo, no se siente muy bien. Siguen con su viaje cuando de pronto son atacados por bandidos. Todos se ponen en guardia, pero a Arthur no le gusta para nada esa situación. Están rodeados por los bandidos. El jefe les pide que no ataquen a las mujeres y niños, o si no conseguirán menos recompensa. El prota les sorprende ver que todos los mundos están plagados por esa calaña. El jefe de los bandidos da la orden de atacar. Alice le pide a su hijo que no tenga miedo, ya que está con ella. Dicho eso, empieza el combate. Cada miembro del equipo empieza a hacer gala de sus habilidades. Durden usa magia de tierra. Reynolds ataca con sus guantes. Es sorprendido por la espalda, pero Helen lo defiende con una flecha. Adam hace lo suyo con su lanza, al igual que Jasmine. Arthur analiza que individualmente tienen ventaja, pero son superados en número. Los chicos continúan luchando, solo que poco a poco comienzan a cansarse. El prota está seguro que la unión hace la fuerza. Su padre es golpeado y recibe daño. La madre junto al niño salen del carruaje. Al ver el estado de Reynolds, quiere intervenir. Este le pide que no lo haga. Los tranquiliza diciéndoles que no está mal herido, pero si descubren su poder estarán en serios problemas. Por esa razón, lo mejor es que no se metan. Incluso le pide a Arthur que saque a su madre de ese lugar. El niño le reclama. Está seguro que puede pelear y ayudarlos en combate. Su padre lo único que le pide es que use esa fuerza para protegerla, ya que su madre va a tener otro bebé. Al escuchar eso, se da cuenta por qué su madre ha estado actuando de forma extraña. Su padre le dice que cuenta con él como hermano mayor. El prota rápidamente corre con su madre. El líder de los bandidos pide que no los dejen escapar. Sin embargo, lo ataca, solo que esta vez va en serio. Los demás miembros del grupo cubren a Arthur y Alice desde la distancia. El prota se le hace curioso que alguien como él, que ha quitado tanto, esté huyendo para que no le quiten nada. Recuerda cuando le quitó la vida a la familia de un rehén y ahora puede ser que está recibiendo el karma. Arthur cree que ya deberían estar a salvo. Sin embargo, desde la montaña un enemigo los observa, prepara un ataque y lo lanza. El niño empuja a su madre para evitar que sea golpeada. Sin embargo, recibe el ataque de lleno. Estando en el aire, no piensa irse solo y aprovecha el hilo de la daga que le regaló Jasmine, con la cual se lleva al enemigo con él. Durden y Angela tratan de ayudarlo con magia, pero no consiguen hacerlo. Estando en el aire, Arthur cree que es extraña esa sensación. No consiguió nada, pero siente el corazón lleno. Cree que por fin entiende lo que le había pedido ese hombre. Al ver a su madre, comprende por qué oraban las otras dos personas. Es la ausencia de titubeo con sacrificarse por salvar a su familia. En contraste con las lágrimas derramadas al pensar que no los volverá a ver. Son una mezcla de alegría y tristeza. Recuerda que iba a ser el hermano mayor, se le escapa una lágrima y piensa que le habría gustado serlo. Al caer la noche, se encuentra tirado en el suelo. Logra despertar, no tiene idea de dónde se encuentra. Lo único que siente es como el suelo empieza a moverse, cuando de pronto un enorme dragón se acerca a él y le da los buenos días. Ante esa escena, Arthur se queda congelado. Arthur se queda sorprendido al ver al dragón. Se pregunta qué hace ahí e inmediatamente la ataca, pero lo manda a volar con un solo dedo. Mientras le dice que tiene mucho que aprender. Acto seguido corta unos frutos porque está segura que tiene hambre. Incluso le aconseja que no se mueva debido a que tuvo suerte de no irse al más allá. El chico tiene
tiene muchas preguntas. No obstante, le dice que no obtendrá respuestas hasta que empiece a comer. Mientras come, pregunta por la salud de sus padres. Le responde que no puede salir de ahí aunque es capaz de ver y alcanzar más que otros. Acto seguido le muestra el camino, donde los bandidos están en el suelo, dejándole en claro que su familia siguió con su viaje. Al saber que todos están bien, Arthur suelta unas lágrimas, porque esa información lo tranquiliza. El pequeño le da las gracias y el dragón se presenta como Sylvia. De esa manera comienzan a pasar los días. Sus heridas sanaron y quiere volver a casa lo antes posible. Sylvia le dice que eso está complicado, porque se encuentran en el borde del bosque el Shire, el cual está plagado de forajidos y animales salvajes. Sin embargo, ella tiene un método para evitarlos. Debe crear una brecha en el espacio. Para lograrlo se necesita toda la preparación posible. Al escuchar eso, Arthur empieza a entrenar. Sylvia se alegra al ver cómo se mueve. A fin de cuentas, los niños deberían de ser activos. Arthur piensa que Sylvia nunca habla de sí misma, incluso por su aspecto intimidante. Más de una vez había gritado del miedo. Al parecer había luchado contra alguien. A pesar de su apariencia, era cálida y amable. Arthur empieza a concentrar el maná. Sylvia observa que posee un núcleo a pesar de su edad, por ende le muestra cómo es capaz de usar magia. A la vez que reúne maná, Arthur se queda sorprendido, dado que eso es como rellenar el tanque en pleno vuelo. Desconocía por completo que eso fuera posible. Sylvia le explica que los humanos solo piensan en acumular el maná para usarlo. A pesar de eso, es muy común sobre todo en las criaturas llamadas bestias de maná, para quienes es tan fácil como respirar. Se ofrece a enseñarle. Arthur está completamente dispuesto. Antes de iniciar, Sylvia le pregunta qué piensa hacer con los conocimientos adquiridos, ya que al obtener esa habilidad será más poderoso. Por lo tanto, necesita saber qué hará con esa fuerza. Arthur piensa que tendrá un poder superior al que tiene ahora. Recuerda la situación que vio antes de caer por el acantilado y llegar ahí. Por lo tanto, le dice que desviviría a los que quieren quitarle todo aquello que es importante para él. En ese instante, Sylvia lo golpea con un dedo. El pequeño sale volando y le reclama a qué vino eso. Sylvia le deja en claro que no le va a enseñar a alguien que tenga esa mirada. El chico le dice que es normal. Todas las personas desviven a sus enemigos. Piensa que de esa forma es como se convirtió en el rey más poderoso que ha existido. Sylvia le pregunta si le gusta llenarse la cabeza de ideas sobre desvivir a los enemigos. Acto seguido lo consuela, porque probablemente lo haya golpeado muy duro. Seguidamente lo amenaza con la uña. Arthur siente pánico, pero Sylvia le explica que con sus manos podría hacerlo pedazos con facilidad, pero también puede acariciarlo con delicadeza. Le pregunta cuál de esas opciones es la que prefiere. Responde que le gustaría que lo acaricie. Sylvia queda conforme con la respuesta y empieza a explicarle que la rabia y el odio arden fácilmente, por lo tanto se expresan como violencia. En el momento puede sentirse bien, pero al final el odio es lo único que queda. Preferiría que no empleara la vida que salvó para algo así. En ese momento Arthur sintió como ese ser sabía todo sobre él, pero cree que eso es imposible. Acto seguido vuelve a preguntarle qué hará con el poder. El chico empieza a recordar las vivencias que tuvo con el grupo y responde que protegerá a sus seres queridos. Esa respuesta es perfecta para Sylvia. Paralelamente, un dragón similar a ella anda en su búsqueda. Se postra en el acantilado donde cayó Arthur. Siente que su presencia está cerca y se dirige a su encuentro. Arthur recuerda cómo se despertó una mañana cuando era el rey Grey. Se dirigió al parlamento donde vio un cuadro suyo. Piensa que solo era rey de nombre porque la autoridad pública estaba en manos del parlamento. A medida que se agotaban los recursos, las tasas de natalidad disminuían. El papel del rey era actuar como ejecutor de la guerra. El anciano le dice que es magnífico. Gracias a sus innumerables victorias, su pueblo ha logrado obtener riqueza y gloria. Sin embargo, desea saber qué lo ha llevado hasta ahí. El rey simplemente le dice que se retira. Al llegar a su cuarto, destrozó varias de sus pertenencias. Al volver al presente, Sylvia le está enseñando. Le pide que lo reúna mientras lo utiliza. Cuando consiga hacerlo, sus capacidades mágicas se ampliarán considerablemente. Arthur continúa su entrenamiento mientras recuerda cómo luchó contra un orco. Pensó que había tanto que no poseía y lo que más deseaba para seguir ganando era controlar el ki. De esa manera, en la actualidad, está logrando la hazaña de reunir maná a la vez que lo usa. Una vez lo domina, se emociona, corre hacia ella, pero Sylvia lo golpea, dejándolo oculto entre las rocas. El chico no comprende
comprende qué está pasando. Se asoma a ver qué sucede, notando que apareció un monstruo similar a Sylvia, quien le dice que el olor de su sangre hizo que la encontrara y ahora puede irse con él. Sylvia se rehúsa, por lo tanto este decide usar la violencia. Recibe un impacto de lleno. La dragona le dice a Arthur que no se preocupe. No obstante, el enemigo le dice que si continúa esforzándose, su tiempo de vida se acortará. Responde que puede decirle lo mismo e inmediatamente saca su verdadera forma. Acto seguido, lanza un ataque. El tipo lo bloquea, mientras le dice que es absurdo, porque ese poder le va a costar demasiado caro. A Sylvia le da igual, acepta que ha sido feliz, aunque le gustaría que dure más. El enemigo recibe el impacto, pero se pone a combatir en serio y contragolpea. Sylvia nota que se puede caer el lugar, aunque su principal preocupación es Arthur. Su rival prepara un ataque. A Sylvia no le gusta para nada esa escena, decide detener el tiempo. Acto seguido le pide a Arthur que se acerque, le explica que utilizó su poder, le pregunta si ahora parece más una Sylvia. El pequeño responde que es dragón. Sylvia le dice que así los llaman los humanos. Dejando eso de lado, deben darse prisa, crea una brecha, aunque no está tan cerca como pensaba, pero no debe preocuparse. Le ha enseñado todo lo que necesita para sobrevivir. El prota se entristece con esas palabras. No obstante, Sylvia le pregunta en qué utilizará su poder. Lleno de convicción responde que protegerá a sus seres queridos. Ella lo toma como una promesa, no sin antes entregarle un regalo. Frente a él aparece un pequeño huevo, el cual solo debe envolverlo en esa pluma y cuidarlo bien. Además se acerca un poco a él e inmediatamente empieza a aparecerle unas marcas en las manos, las cuales rompen sus mangas. Arthur se sorprende y le pregunta qué significa eso. Sylvia le dice que lo descubrirá en su debido tiempo, aunque ha llegado la hora de despedirse. Arthur cree que es muy pronto. La dragona también piensa que es una pena, pero así deben ser las cosas. Le confiesa que podría haberlo enviado directamente a su casa, sin embargo no quiso hacerlo, porque se le hizo divertido convivir en ese lugar con él. El pequeño se entristece. Está seguro que no puede protegerla a ella con su poder, por ende empieza a llorar. Le dice que a pesar de todo lo que le enseñó y de la promesa que hizo, Sylvia no deja que termine su frase, dejándole en claro que su promesa no se aplica en ese caso. En ese instante Arthur no puede creer con la naturalidad con la que surgieron sus siguientes palabras. Se pregunta si fue su gratitud hacia ella lo que hizo sentirse de esa manera, si el tiempo que habían pasado juntos lo había cambiado. Le dice que no le importa que sea un dragón, ya que la considera como su familia. Sylvia le responde que posee una madre. Ante esa aseveración la considera como su abuela. La dragona se emociona al escuchar eso, tanto que le pide que por favor vuelva a llamarla de esa manera. Arthur, sin pensarlo dos veces, la llama abuela, causando que Sylvia se emocione y derrame algunas lágrimas. Le da las gracias llamándolo su pequeño. Sin embargo, lo mueve un poco en señal de que ha llegado la hora de irse. El prota toma los obsequios que le entregó como ella le indicó y se dirige hacia el portal. Estando dentro, le grita a Sylvia que no puede hacerlo sin ella. Le pide que por favor se vayan juntos. Sin embargo, el portal empieza a cerrarse. Una vez se cierra completamente, Sylvia vuelve a la batalla. Acepta su destino y descongela el tiempo, lo que ocasiona que el golpe le dé lleno y caiga al suelo. Su rival le dice que por fin ha decidido tranquilizarse. Empieza a acercarse a ella, mientras le dice que eso no pudo haber sido letal. Está seguro que un ataque de esa magnitud no es capaz de desvivirla. Sylvia le dice que al parecer se dio cuenta e inmediatamente lo ataca de cerca, con un ataque tan potente que genera una gran explosión. En ese momento, dos entidades hablan. Una le dice a la otra que eso es suficiente y el resto depende de ella. La pequeña responde que no hay problema, porque se hará cargo. Mientras tanto, Arthur va en el portal y Sylvia le dice que todo saldrá bien. El chico le comenta que está triste. Ella lo comprende. Le explica que el mundo está lleno de dolor. Sin embargo, deben convertir este dolor en felicidad. No pasa nada si no puede hacerlo ahora mismo, pero irá poco a poco. Eso es lo que quiere que logre. Está segura que es capaz de hacerlo. No por nada era el rey más fuerte de todos. Lo único que le pide es que no permita que su corazón se llene de odio y rabia. Debe dejar que la luz bañe su nueva vida. En ese momento comprende que Sylvia es quien lo trajo a ese mundo. Tras salir del portal se encuentra acostado llorando. Guarda el obsequio que le entregó y se pone de pie. Acto seguido escucha el grito de una chica. No le cabe duda que hay personas cerca. Activa su magia y se pone en camino. Antes de continuar, resguarda bien el objeto que le regaló Sylvia. Sigue saltando por los árboles hasta que se encuentra con un grupo de delincuentes, los cuales tienen capturada a una elfa. Se sienten felices porque conseguirán un buen dinero por ella. De esa manera podrán dejar el bosque. Ante esa
esa situación, Arthur se da cuenta que pretenden venderla como esclava, recordando que cuando fueron capturados, el líder de los maleantes pidió que no lastimaran a las mujeres y a él. Al ver cómo maltratan a la pequeña elfa, recuerda la enseñanza de Sylvia, comprendiendo que no debe permitir que lo dominen sus emociones negativas. Los tipos siguen su camino. Al atardecer se detienen a descansar. El prota los acecha. Piensa si debe esperar a que lo lleven al asentamiento más cercano, aunque nada le garantiza que no le harán daño. Por el momento decide prepararse. Al caer la noche, nota que los lobos son obedientes gracias a los collares de magia. Arthur piensa aprovecharse de eso, lanzándole piedras. Un tipo va a callarlos. El pequeño no desperdicia esa oportunidad y lo elimina. Otro va a ver qué pasa, pero corre con la misma suerte. Seguidamente, un tercero se asoma y Arthur lo hiere. El líder de los bandidos, al ver al pequeño, se alegra del tesoro que le acaba de caer. Activa su magia y va al ataque. Arthur lo esquiva, contraataca con una patada, la cual no acierta. Decide lanzar su cuchillo, pero el tipo lo detiene. Acto seguido lo golpea. Estando en el suelo, lo toma de los pies. No obstante, Arthur se libera usando magia de fuego. El tipo se enfada, decidiendo que no lo capturará vivo. El prota actúa rápido, lanza su cuchillo y envía al enemigo al descanso eterno. El último en pie le ruega por su vida. Arthur simplemente le dice que está seguro que esa niña le pidió lo mismo. Por lo tanto, lo envía con Mama Coco. Seguidamente libera a la elfa, dejándole en claro que puede volver a casa. Ya está fuera de peligro. La niña ve que se ha hecho daño. Arthur comprende que para alguien de esa edad, esos raspones son demasiado. Sin embargo, es la primera vez que interactúa con otro niño, recordando que antes de caer al vacío, solo estaba con sus padres, el señor de la capital y el grupo al que pertenecían. Al volver al presente, tapa los cadáveres de los malhechores. Cree que es lo mejor, debido a que hay cosas que los niños no deben ver, aunque en teoría él también es uno. Acto seguido, la elfa quiere saber qué sucedió con las personas que la secuestraron. Le responde que tuvieron un trágico accidente, pero no debe preocuparse. Ahora mismo se encuentra completamente a salvo. Le entrega sus pertenencias y se despide de ella. La elfa lo toma de la mano, no le dice nada, aunque por dentro tiene miedo que la deje en ese lugar. Arthur no sabe qué hacer. Le explica que debe volver con su familia. No obstante, está seguro que esa gente mala no lo volverá a perseguir. La pequeña tiene ganas de decirle que no debe dejarla sola en medio de ese bosque. El prota cree que al ser una elfa debería estar a salvo en la naturaleza. La niña le responde que sus padres le dijeron que los monstruos de los árboles se tragan a los niños. Sabe que vienen de la dirección opuesta, pero no tiene idea de cuán lejos están. La seguían unos bichos hasta que acabó perdiéndose. Arthur cree que eso es inadmisible. Sin embargo, intuye que los niños son así, recordando cuando estaba solo en su niñez en su vida anterior. Decide ayudar a la niña, solo que no tiene idea de cómo controlar a los lobos. Prefiere desvivirlos sin que sufran. La pequeña cree que lo mejor es soltarlos. Si los dejan abandonados, está segura que se irán al descanso eterno. La elfa empieza a soltarlos. No cree que los ataquen, solo actuaban de esa manera porque los controlaban malas personas. Además, el pueblo del bosque aprecia toda forma de vida. El prota sonríe, aceptando que la llevará a casa. A la mañana siguiente, ambos empiezan su travesía. Luego de caminar un rato, se detienen a descansar. Arthur le pregunta su nombre. La pequeña elfa se presenta como Tessia Eralit. Del mismo modo, el prota se presenta y le entrega de lo que cocinó, mientras le dice que debe de tener hambre y aunque no la tenga, debería comer algo, ya que al parecer les espera una larga caminata. Tras decir esas palabras, recuerda que son las mismas que le dijo Sylvia cuando se encontraron. En el presente, se da cuenta que empieza a sonar como ella. A la elfa no le gusta mucho el olor de la comida. Arthur le explica que es carne seca hervida con un poco de sal, pero está seguro que sabría mejor con algunas hierbas. A Tessia no le gusta para nada. En cambio, el prota piensa que siempre ha considerado la comida poco más que un medio para nutrirse. En cuanto a ser como un niño, debe aprender más de la pequeña elfa, quien le pregunta qué hace en el bosque de Elshire. Tras pensarlo un poco, responde que podría decirse que se separó de su familia. Tessia comprende que también se perdió. Acto seguido, le cuenta que en su país llamado Elenoir todo es divertido. Continúan avanzando, mientras la elfa le sigue contando que sus padres pasan muy ocupados, por lo que ella se mantiene con su abuelo y sus cuidadores. El prota se detuvo a observar desde un árbol, ya que el trayecto se ha hecho largo y no hay indicios de Elenoir por ninguna parte. De pronto Tessia se rodea de unos pequeños animalitos, explicándole a Arthur que en su país los usan para marcar territorio
territorio. Continúan avanzando. La pequeña le comenta que una vez despierte su maná, se irá a entrenar a la casa de su maestro. El prota se sorprende al enterarse que les asignan un maestro. En ese instante siente la presencia de un lobo y se pone alerta. Al caer la noche le pide a Tessia que entre en la casa de campaña. Él se quedará a cuidar afuera. Piensa que debe ser un lobo de los de antes. Quizás lo mejor era enviarlo al descanso eterno. Piensa que han pasado muchas cosas. Saca el objeto que le dio Sylvia, preguntándose qué es lo que quería darle. En ese momento, la elfa le pregunta si no necesita dormir. Inmediatamente le dice que su abuelo le dijo que no debía de dormir con hombres, pero esa vez hará una excepción. Pero no se lo contará a nadie. Arthur le pide que se relaje. Todavía no se siente cansado. Dicho eso, le pide que se duerma. Sin embargo, Tessia cree que si se queda afuera, verán que hay niños y acabarán metiéndose en problemas. Con esas palabras, el prota se da cuenta que le dan miedo los fantasmas. La elfa responde que solo piensa en su seguridad. Por ende, cree que lo mejor es que vigile desde dentro de la tienda. Arthur termina haciéndole caso. Tessia le pide que por favor no salga, pero si llega a hacerlo, debe avisarle. Además, si le dan ganas de ir al baño, debe acompañarla. Seguidamente le comenta que su abuelo le mencionó que los hombres del reino humano son unos cochinos y tienen muchas esposas. Arthur responde diciendo que es seguro que hayan muchos elfos cochinos. Sin embargo, está seguro que ella no conoce el significado de esa palabra. Empieza a explicarle, pero Tessia se acurruca e inmediatamente se duerme ante esa situación. Comprende que estar con ella es como tener una hermana pequeña. A la mañana siguiente, ambos continúan su viaje. Arthur cree que la elfa se siente demasiado bien con él, tanto que al parecer se olvidó de los esclavistas. La ayuda a subir cerca de una cascada, luego cruzan un río, pero la pequeña tiene miedo. Ante esa situación, el chico no puede dejar de pensar en su familia, debido a que quiere reunirse con ellos lo antes posible. Al ver que Tessia no avanza, decide cargarla sobre sus hombros. Posteriormente, sucedió algo inesperado. Arthur empezó a sentir un fuerte dolor que emanaba de su núcleo de maná. La elfa le dice que irá a buscar hierba para aliviar el dolor. Se recostó un poco, pero solo empeoraba. En ese momento aparece un lobo con un pequeño animal que cazó. El prota cree que los va a atacar. Sin embargo, les dejó a la presa y se retiró. La elfa le explica que solo quería devolverles el favor por haber sido buenos con él. Al caer la noche, lo cocinan. Para sorpresa de ambos, la carne está realmente deliciosa. Tessia le comenta que no encontró hierbas medicinales. Sin embargo, halló algunos hongos. Son muy nutritivos. En su país siempre son consumidos por las mujeres. Arthur come un poco, pero no le cae nada bien, lo que ocasiona que se vaya al baño. Luego de eso, arman la casa de campaña. El prota siente que se le están cerrando los ojos. Tessia le cuenta que antes de dormir siempre le contaban un cuento. Por lo general eran historias del reino humano o de los enanos. Le daban ganas de ir algún día, pero está consciente que hay personas malas en ambos sitios. Por eso las personas de Lenoir no confían en la gente de otros países, particularmente en los humanos. Arthur intenta prestarle atención, sin embargo es vencido por el sueño. La elfa trata de preguntarle si lo está escuchando, pero ese ya está en fase REM. Tessia lo cubre mientras piensa que de los dos ella es la más madura. Al día siguiente continúan su travesía. El prota avanza, pero no se le quita el dolor del pecho. Tessia le pide disculpas. Este responde que no debe preocuparse, ya falta poco para llegar. Sin embargo, piensa que los niños son demasiado débiles. La elfa le dice que ahora que se conocen puede llamarlo Art, como si fuesen amigos. A Arthur le da igual. Para un pueblerino como él es un honor acompañarla. Tessia le dice que esas bromas son de viejo. Le responde que no tiene argumentos, dado que es una llorona que no hace pipí si no la acompaña. La chica se enfada. Le dijo eso justo cuando pensaba tratarlo como su amigo. Arthur se queda pensando en la palabra amigo, recordando cómo fue un verdugo en su vida pasada. La niña sigue avanzando hasta que le informa al prota que se ha encontrado algo. Ambos observan un portal en un árbol. La chica le revela que han llegado a su destino. Toca el portal mientras le extiende su mano pidiéndole que vaya con ella. Al salir al otro lado, los caballeros elfos lo interceptan. Arthur le pide ayuda a Tessia, quien para su mala fortuna lo ve de forma despectiva. Los caballeros que tienen al chico le recriminan por haber entrado sin autorización. Arthur le pide ayuda a Tessia, quien solo lo ve de manera sombría. Recuerda que antes de llegar le pidió llamarlo Art porque consideraba que son amigos. Piensa que debió haberlo anticipado, ya que esos gestos son bastante superficiales. Los caballeros van
a desvivir al pequeño, pero Tecia les pide que no lo hagan, explicándoles que no es un humano violento, más bien es el responsable de que haya llegado con vida. El líder cree que solo la está manipulando. En ese instante aparece el señor, quien les ordena que liberen al humano. Resulta ser el abuelo de Tecia y el antiguo gobernante del reino de Elenoir, cuyo nombre es Virion Eralit. Le da las gracias al prota por haber ayudado a Tecia, quien es la princesa de ese reino. Al escuchar eso, Arthur se queda impresionado y piensa que absolutamente nada lo hizo pensar en esa probabilidad. En ese momento aparecen los padres de la elfa. Al verlo, Arthur deduce que son el rey y la reina de Elenoir. El padre de Tecia no sabe qué hace un humano entre ellos, por ende les pide a los guardianes que lo detengan. Virion le explica la situación. Él dio la orden para que se detengan, dado que para bien o para mal ese chico les regresó con vida a Tecia. La pequeña confirma esa aseveración, como fue salvada por Art. Cree que debe ser acogido en el castillo. Dicho eso, le dice a su amigo que le gustaría que probara sus golosinas. El padre de Tecia lo acepta. Por su parte, Virion le deja en claro a Arthur que ambos tendrán más luego una charla. El prota se queda sin palabras, pero no puede explicar una fuerza exorbitante que percibe. Acto seguido, la pequeña lo jala para mostrarle el reino de los elfos. Mientras caminan, todos lo ven de mala manera. Arthur se da cuenta que todo es como lo había leído en los libros. Le cuesta creer que llegaría a ver una civilización tan extraña. Cree que su compañera también es única, aunque no puede dejar de pensar en la cara que puso hace un momento, preguntándose cuál era el motivo. Al igual que el dolor que tiene en el pecho, cree que pase lo que pase, no debe bajar la guardia. Luego de eso, llegan al castillo, donde la pequeña les pide a las maid que deben cuidar bien a su salvador. Además, no deben mostrar miedo, ya que Art es un humano bueno. Acto seguido, se pregunta qué es lo primero que deben hacer. El prota le propone que lo primero deben hacer es explicar cómo llegaron hasta ahí. El padre de Tecia cree que eso es conveniente. Se reúnen en el comedor y le ceden la palabra, no sin antes la pequeña pedirle que se siente, dado que es el único que se encuentra de pie. Tras sentarse, Tecia pide algo de merendar. Seguidamente, el padre de Tecia se presenta como el rey actual de Elenoir. Su nombre es Alduin Eralit. A la par de él está su esposa, la reina llamada Merial Eralit, y por último su padre Virion. Tras presentarse todos, el pequeño Arthur también lo hace. Proviene de un pueblo pequeño del reino de Sapin. Por lo tanto, su estatus no le permitiría tener una audiencia de ese nivel, mucho menos con el soberano de los elfos. Por esa razón, se siente honrado de tener esa oportunidad. El rey cree que ha sido bien educado a pesar de sus orígenes. En cambio, Arthur sabe que su presentación fue demasiado pomposa. Sin embargo, lo tratan como a un niño. No conseguirá nada. Acto seguido, empieza a contarles lo que pasó, cómo se separó de su familia por el ataque de unos bandidos. No obstante, omitió algunos detalles. No mintió, pero tampoco dijo toda la verdad. Cuando llegó a la parte de su encuentro con Tecia, el ambiente cambió de manera drástica. El rey culpa a los humanos por ser unos esclavistas. En cambio, Arthur le deja en claro que ese tipo de personas no comparten raza, sino más bien profesión. Tras escuchar eso, Virion tiene la duda de lo que hizo, si negociar con ellos o suplicar que la soltaran. El pequeño le aclara que no hizo nada de eso, a pesar de ser un niño, es un hechicero. El rey no cree que los hechizos de un niño hayan bastado para salvar a su hija. Tecia confirma que el pequeño los derrotó. Sin embargo, los caballeros creen que eso es absurdo. Lo más seguro es que haya engañado a la princesa para poder tener acceso a su reino. Virion le pide que se calle. Tecia les cuenta que es verdad que fue secuestrada por unos tipos malos. Incluso escuchó que la querían vender, ya que las elfas se pagan más caras. Al escuchar eso, su madre abraza a la pequeña elfa y el rey cree que Arthur dice la verdad. El prota le da las gracias, pero quisiera preguntarle algo. Le confiesa que también fue atacado por unos bandidos. De esa manera es como llegó a sus tierras y lo único que desea es volver a Sapin con su familia. El rey se da cuenta que quiere eso como recompensa por haber salvado a su hija, pero con la hostilidad que han recibido de parte de los humanos, no cree que eso sea conveniente. Arthur le deja en claro que, por esa misma razón, está seguro que ellos no cometerán ningún acto salvaje en su contra. Virion le da la razón. El rey está convencido de que sea como sea, el odio entre los elfos y los humanos no desaparece tan rápido. Al escuchar esas palabras, Tecia queda viendo fijamente a su padre, quien cambia de opinión y le explica que el portal al reino de Sapin solo se abre al consejo de los 3 gobernantes de las 3 razas, el cual se celebra una vez cada 7 años. Es decir, que no se abrirán hasta que pasen 5 años. Arthur piensa que es demasiado tiempo. El rey incluso está convencido
convencido que no puede permitir que un humano viva entre ellos todo ese tiempo. Por ende, hará que algunos soldados lo escolten hasta su casa. El pequeño le da las gracias y se alegra al saber que por fin volverá a su hogar. En ese instante siente un repentino dolor en el pecho, mientras el rey le pide que se relaje, dado que hasta el día de mañana le preparará una escolta. Posteriormente, el chico toma un baño. A la vez que piensa que su condición continúa empeorando, se pregunta qué debe hacer. Al caer la noche, sale a sentir un poco la brisa, la cual le sienta bien y le mejora un poco el dolor. Está seguro que no debe de dejar que eso siga así, debe comprender por qué sufre ese dolor. En ese momento, observa a Tessia con sus padres, preguntándose si Reynolds y Alice estarán bien. Duda que hayan caído fácilmente, está convencido que lograron huir sanos y salvos. En el presente siente que los echa mucho de menos, preguntándose si al reunirse les sonreirán de la misma forma, aunque no cree que sea posible, ya que no deben recibir a alguien como él con tanta calidez. En ese instante, Tessia observa a Art y va a verlo. Al llegar le pide disculpas, dado que todos han sido muy mal educados con él. El chico comprende que actúen así, esto demuestra que estaban preocupados por ella. Por esa razón, debe seguir siendo la princesa mimada que es. La chica le deja en claro que él actuará de la misma manera una vez se reúna con sus padres. Arthur le pregunta si cree que sus padres se alegrarán al volver a verlo. No debe olvidar que por su culpa fueron atacados por unos bandidos y la pasaron muy mal. Por ende, no creen que deben extrañarlo. Piensa que fue incapaz de proteger a su familia. Inmediatamente, Tessia lo toma de la cara, diciéndole que está segura que sus padres están tristes por no poder verlo. Por su parte, ella ya lo está, y eso que no se ha ido. En ese momento, son rodeados por unas luciérnagas. El prota se imagina a sus padres y se pregunta contra qué estaba luchando, recordando la cara que hizo Tessia cuando fue capturado. Todavía no ha descifrado qué es lo que vio en su mirada. Además, la oscuridad de su interior sigue abrumándole, como si fuese una batalla de su vida pasada. Acto seguido, le pide disculpas a Tessia y le dice que le gustan mucho las luciérnagas. En ese instante, es atacado, siente el peligro y contraataca, dándose cuenta que se trata del señor Virion. Arthur le recrimina que cómo es posible que ha intentado acabar con su propia nieta. El señor solamente se ríe, dado que es imposible con eso desviva a una persona. Arthur abre su mano y se da cuenta que solo fue un engaño. Virion, al ver su reacción, comprende que es verdad que se enfrentó a los esclavistas. En pocas palabras, solo fue una prueba. Tessia le pide a su abuelo que lo deje en paz. Este le dice que llegó ahí porque desde hace mucho tiempo nadie le llamaba tanto la atención. Dicho eso, crea una espada de madera y se la lanza a Arthur. Mueve lugar a su nieta e insta al prota a que lo ataque. El chico lo hace. Virion esquiva todos los ataques, mientras le dice que no está para nada mal. Acto seguido se ponen serios. El prota aumenta su velocidad, pero le rompen la espada. Un pedazo va hacia la princesa, sin embargo evita que la golpee, lanzando el mango de la misma. Acto seguido lo golpea, recordándole mucho a las miradas de las bestias a las que se enfrentaba en la arena. Arremetió sus garras y sus colmillos, listos para el último ataque. Todo lo hace por puro instinto. En el momento final, cree que se trata de desvivir o vivir. Dicho eso, le asesta un golpe en la frente. Virion se sorprende, no cree que debía ponerse serio, por ende darán inicio a la segunda ronda. Inmediatamente, Tessia lo pellizca mientras le pide que deje a Arthur en paz. Debe aprender a controlarse en ese tipo de cosas. El señor le dice que si lo hacía, es seguro que él sería la víctima. El prota cree que esas son tonterías, pero se siente honrado con esas palabras. Por ende, el señor le pide que sea su aprendiz. El chico no cree que esté hablando en serio. No obstante, Virion le dice que no hace esas ofertas a la ligera. Arthur le responde que sus padres no saben que se encuentra bien. Sin embargo, el señor le dice que hay una forma de hacerle saber que está con vida. El chico se sorprende con esas palabras, pero inmediatamente le duele el pecho. Virion le dice que eso se debe a que heredó la voluntad de la bestia. Debe convertirse en su aprendiz. Si no lo hace, se irá al más allá. El pequeño Arthur continúa teniendo un dolor en el pecho. De pronto, un monstruo sale de su cuerpo. No sabe si es la representación de su ansiedad o es el peso de su responsabilidad. Acto seguido, escucha que lo llaman por su nombre. Al despertarse, ve que se trata de Tessia, quien le da los buenos días. El chico le pide al monstruo de la pesadilla que solo le dé 5 minutos más. La elfa se enfada e inmediatamente le pide que se levante, dado que su abuelo lo está esperando. Arthur empieza a alistarse, a la vez que le explica que no está seguro si se va a quedar. Eso lo sabrán al volver del viaje. De camino al carruaje, escuchan que el padre de Tessia le pide a su padre que no entrene a ese humano, por la simple razón que no pertenece a Elenoir. Dejar que se quede ahí va en contra de las tradiciones. Virion solamente
solamente le responde que ese chico le llama la atención y eso es todo. Tessia le recuerda que Art la salvó. Su padre está consciente de eso, pero le recrimina que no debe meterse en eso. El abuelo les pide que guarden silencio e invita a los chicos a que se suban al carruaje tras varias horas de camino. El prota quiere saber cuánto falta para llegar e incluso lo llama abuelo. Virion cree que es confianzudo. Aún así le comenta que le concederá su deseo. En ese momento Tessia se duerme. El abuelo aprovecha para contarle que por ser la única heredera ha llevado una vida bastante aislada y ha tenido amigos superficiales que le han roto el corazón. Como resultado no se acerca a nadie y ha creado un caparazón emocional. No obstante, cuando está con él se nota que sonríe de forma natural, algo que no ve desde hace mucho tiempo. Por esa razón le gustaría darle las gracias. Arthur se sorprende, ya que Virion está dispuesto a darle las gracias a un niño como él, si así lo considera. Por ende está seguro que puede confiar en él. Posteriormente llegan a su destino. Arthur tiene la curiosidad de saber quién es ese amigo capaz de hacer que un antiguo rey como Virion haga un trayecto tan largo. Este solamente se dirige a la puerta, le da una patada y le pide a la bruja que les abra. Esta lo hace y sin querer lo golpea con la puerta. Acto seguido les presenta a su antigua amiga Rhynia Darkazan, quien es una hechicera con habilidades únicas. Con esa presentación el prota está seguro que sus hechizos no son de los 4 elementos normales. Al igual que Alice, seguidamente se presenta y Rhynia los invita a pasar. Al entrar, Arthur no puede creer la cantidad de libros que posee, por lo tanto se pregunta exactamente cómo va a ayudarlo. Inmediatamente le dice que Virion le comentó que ella poseía un hechizo que lo ayudaría a contactar con sus padres. Rhynia le explica que es vidente, pero está segura que es un niño especial, ya que posee algo en él que ni ella es capaz de ver. Aún así nota fragmentos de su pasado y su futuro. Sabe que no es ahí por una profecía, sino que solamente quiere contactar a sus padres para decirles que se encuentra bien. Por ende le pide que mire fijamente en el recipiente con agua y debe pensar en sus padres con todo el mayor detalle posible. Simplemente debe hablarles cuando los vea con claridad. Piensa en cómo son sus padres, tanto físicamente como su personalidad, destacando las particularidades y cualidades de cada uno. Por su parte, sus padres se preparan para comer. La madre les sirve estofado, el cual es el favorito de él y Arthur. Además, como cereza del pastel, hoy es el cumpleaños del pequeño. Ambos recuerdan lo mal que lo pasaron. Al ver caer a Arthur por el barranco, uno de sus amigos tuvo que golpear al padre del prota para que no reaccionara de esa manera, ya que se estaba echando la culpa. Tras subirse al carruaje, los dos van abrazados ante la impotente mirada de sus compañeros. Al llegar a su destino, Reynolds consigue trabajo y se mudan a una nueva casa, pero en el presente el padre de Arthur se siente mal, ya que fue él quien le pidió que protegiera a su madre. Tras recordar eso, ambos empiezan a llorar cuando de pronto escuchan la voz del pequeño, quien les deja en claro que se encuentra bien y está en el reino de los elfos llamado Elenoir. Para poder comunicarse con ellos, está haciendo uso de una magia especial. Quiere volver lo más rápido posible. Por el momento no puede hacerlo, tiene algo en el cuerpo que necesita curarse, sin embargo no es nada grave. Pueden sentirse tranquilos porque volverá cuando esté mejor. Además, no deben culparse por lo ocurrido. Está seguro que habría hecho lo mismo, sin importarle que le costara la vida. No sabe cuándo volverá a verlos, pero no deben preocuparse y sobre todo cuidarse mucho. Los dos se sienten felices por haber escuchado a Art. El chico les dice que los quiere mucho y se corta la intervención. El prota llora por ese momento tan emotivo, sintiéndose alegre al saber que sus padres están bien y pase lo que pase, ya tomó una decisión: no volverá a preocuparlos nunca más de esa manera. Acto seguido le dice a Virion que está dispuesto a ser su aprendiz al volver al castillo. Tessia sigue intentando convencer a su padre de que Art le salvó la vida 2 veces si no permiten que se queden. Pueden pensar que los elfos son unos malagradecidos. Virion le pide que le diga a todo el pueblo que Arthur estará bajo su tutela. En pocas palabras, si ocurre algo, será completamente su responsabilidad. Tras esas palabras, Alduin le pide disculpas al prota, puesto que es amigo de su hija y el primer aprendiz humano de su padre. Por esa razón, le da la bienvenida y su esposa le dice que esa es su casa. Arthur se sorprende al ver el cambio tan drástico de actitud. No obstante, nota que todo se debe a que Alduin es demasiado blando con su hija. Ambos están a punto de darse las manos. Sin embargo, la pequeña no desaprovecha la oportunidad y le dice a su padre que, si en
en verdad se arrepiente, debe dejarlos jugar afuera. Su intención es enseñarle la ciudad. Alduin no tiene más remedio que aceptar, por ende Tessia comienza a darle un tour. Al ser la primera ciudad élfica que ve, a Arthur todo le parece fascinante. La pequeña le pide que vayan a un bazar que es experto en frutas, no obstante deben ir rápido, porque se acaban en un instante. Ambos empiezan a correr. Sin querer, Arthur choca con otro niño, quien de manera arrogante le dice que lo infectó con sus gérmenes humanos. Además, puede que el señor Virion lo soporte, pero ese no es un lugar para un humano. Acto seguido, los demás niños comienzan a insultarlo. Tessia le pide que no les haga caso. El prota solamente sonríe, pensando que al parecer ha desarrollado un gusto por las travesuras, el cual ha sido influenciado por la pequeña elfa. El niño le dice a Tessia que el juntarse con humanos dañará su reputación. Arthur no desaprovecha la ocasión y se burla del pequeño. Tessia solamente se ríe. En cambio, el chico le pide que se detenga, ya que comprendió exactamente el sarcasmo. Por ende, lo reta a un duelo para mantener el orgullo de su apellido. Tessia le dice que no está midiendo las consecuencias. ¿Cómo se le ocurre retar al aprendiz de su abuelo? El niño no se echa para atrás y continúa con su propuesta, ya que eso afectará directamente a la reputación de su maestro. Arthur nota que en ese país los duelos no son algo grave. El prota no responde y el chico toma eso como un sí. Arthur está seguro de su decisión. Tessia se convierte testigo y marca el inicio del duelo. El pequeño elfo ataca confiado. Sin embargo, Arthur ni se inmuta y de un solo golpe lo derriba. Incluso se cuestiona si le dio demasiado fuerte. Ante esa situación, los demás niños corren a ver el estado de Feirit. Tessia está segura que eso es lo que iba a pasar. Por esa razón es que intentaba evitar el duelo. Acto seguido, lo toma de la mano y empieza a correr junto a él. Al verla sonreír, el chico siente que cada día esa princesita le fascina más. Luego de eso, empiezan a hacer cosas juntos, como comer algunos dulces, leer libros y comprar cristales. Solo que el vendedor se niega a mostrárselos al prota hasta que interviene Tessia. Posteriormente, la pequeña le dice a su compañero que su entrenamiento comienza mañana. Sin embargo, no lo ve para nada entusiasmado. Art recuerda que Virion le dijo que su entrenamiento no es para debiluchos. El entrenamiento para domadores de bestias es comprado con sumergirse en brea hirviendo. Está consciente que se quedó en un lugar que no conoce, lejos de su familia. Incluso su vida cotidiana requiere diligencia. Sin embargo, si lo soporta todo, está seguro que la recompensa será enorme. Por esa razón, se lo preguntará una última vez. ¿Está preparado para eso? Art responde firmemente que sí. Por ende, le dice que de momento no debe preocuparse por el dolor de su núcleo de maná. Al volver al presente, cambia de parecer y le dice a Tessia que tiene muchas ganas de iniciar. Ha pasado por muchas cosas hasta llegar ahí. Entrenó con su familia, tuvo muchas peleas y todo ha sido completamente emocionante, ya que él elige su propio futuro. La pequeña se contagia de su energía, aceptando que también se va a esforzar en todo para ser como él. A la mañana siguiente llega el gran día, donde iniciará su entrenamiento. A Arthur le sorprende cómo en ese mundo el tiempo pasa demasiado rápido. Ha crecido, se ha hecho más fuerte, pero en el camino ha tenido unas cuantas pruebas difíciles y al parecer, en medida que avancen, las cosas seguirán complicándose. No obstante, ahora mismo se centrará en la puerta que tiene delante, dado que comprende que el futuro va a ser emocionante. Tras pasar 3 años, Tessia va a despertarlo como de costumbre. Arthur no se quiere levantar, por lo cual tiene que recurrir a la magia. El prota le dice que lo ha comprendido y se rinde. Acto seguido, le reclama por haber usado maná, ya que podía haber sido un poco más suave. Tessia le responde que al inicio lo intentó, no obstante no fue capaz de levantarlo. Acto seguido, ambos observan a los reyes subirse al carruaje, quienes se dirigen a una reunión. Seguidamente, los dos empiezan a calentar. El abuelo los observa e inmediatamente les reclama por ser demasiado lentos. Les lanza una espada de madera a cada uno y da inicio al entrenamiento. Tras varios intercambios, Virion se da cuenta que están listos para la siguiente fase. Empieza a explicarles que al dominar la base de su maná podrán dominar uno de los 4 elementos. Por lo general, estos son acorde a la raza. Por ejemplo, los elfos se especializan en viento, agua y tierra. Los enanos dominan la tierra y el fuego. Sin embargo, en el caso de los humanos, son capaces de dominar los 4 elementos. Por lo general, solo dominan uno y rara vez son capaces de usar 2 o más. Esto se debe a la compatibilidad individual. En ese momento, Tessia quiere saber por qué Art no usa hechizos
hechizos al combatir. Virion le responde que se debe a una debilidad. El chico tiene la voluntad de la bestia dormida en su núcleo de maná. Eso altera el equilibrio del cuerpo. En pocas palabras, esa es la fuente de su dolor. El prota se imagina que tiene en su interior a Sylvia. El abuelo le dice que el primer paso era lograr que el maná se integrara con su cuerpo. Tessia lo molesta, debido a que se queja mucho cuando lo golpea. El prota recuerda que si un elfo despierta su maná a los 10 años es un prodigio. Su compañera lo hizo a los 9 y desde entonces han entrenado juntos. En el presente, el abuelo le comenta que van a despertar la voluntad de la bestia de su interior. Si tienen éxito, no le volverá a doler el pecho y se convertirá en un verdadero domador de bestias. Dicho eso, empieza a encender su núcleo de maná. Arthur siente un fuerte dolor. Suelta un grito con el que envía a volar a Virion y a Tessia. El prota no sabe qué está pasando. Tessia se apresura a ver su condición. Al prota le aparece una marca debajo del párpado e inmediatamente desaparece y Arthur se desmaya. Al atardecer, se despierta en una cama. Lo primero que ve es al abuelo, quien le pregunta de dónde vino la voluntad de la bestia. El chico le comenta que era una dragona. Virion no lo puede creer, tanto que le pide que no se lo diga a nadie. La voluntad de una dragona está destinada a traer conflictos no deseados. Art acepta con una sonrisa, mientras le da las gracias por haberse preocupado por él. En ese instante, el abuelo le revela que su partida está pactada dentro de 4 meses, ya que los 3 reinos celebrarán un intercambio cultural para jóvenes. En ese momento, la entrada a la ciudad de Cyrus estará abierta. Al escuchar eso, comprende que los reyes se fueron. El abuelo le pide que descanse, debido a que el día de mañana el entrenamiento será más fuerte. Art se preocupa por Tess y el abuelo le responde que la pequeña ya está al tanto de todo. Al caer la noche, el prota piensa que solo le quedan 4 meses. En ese instante, la piedra que le entregó Sylvia empieza a iluminarse. Poco a poco se rompe, hasta que del interior sale un pequeño dragón. Art lo toma en sus brazos tras verse mutuamente. Se le hace demasiado tierno. No obstante, su nuevo compañero le da un mordisco. El prota siente un fuerte dolor. Se le quita rápido y observa una pequeña marca. Acto seguido, escucha como ambos se pueden comunicar por telepatía. Por consiguiente, decide darle el nombre de su madre y lo llama Sylvie. El pequeño se alegra mucho y Art se da cuenta que la marca que aprecia en su brazo es mucho más importante de lo que pensaba, tanto que jamás imaginó que se convertiría en padre a los 8 años. Seguidamente ambos se acuestan en la cama, mientras el prota piensa que sus padres no le van a creer ni un ápice de esa historia. A la mañana siguiente, Tessia va a levantar a Arthur como de costumbre. Al ver a Sylvie, suelta un grito despavorido. El prota cree que le pasó algo, sin embargo, es solo que a la chica el pequeño dragón le pareció demasiado lindo. Ante esa escena, Art le da las buenas noches y quiere seguir durmiendo. Posteriormente, caminan hacia el entrenamiento. Tessia intenta hacer que Sylvie vaya con ella, pero el dragoncito se opone. Al llegar donde Virion, el abuelo no puede creer lo que ve, hasta siente que le dará un infarto. La chica intenta acariciar a Sylvie, mientras el abuelo le explica que debió haber nacido cuando asimiló plenamente la voluntad de la bestia. Art está preocupado. No obstante, el abuelo le dice que debe tranquilizarse, ya que puede decir que solo es una bestia de maná. Acto seguido, inician el entrenamiento. Le explica que ahora es un domador de bestia. Debe ejercitar simultáneamente ambos núcleos, tanto el de la bestia como el de maná. Lo único malo es que la forma más eficaz es combatiendo. Dicho eso, libera su poder. Art piensa que nunca lo ha subestimado. Sin embargo, eso supera sus expectativas. El abuelo le toca el hombro y el prota no es capaz de saber dónde se encuentra. Por ende, prefiere rendirse. Al verlo detrás de él, acepta que su mirada le va a dejar traumas. Le comenta que se movía de manera impresionante, pero no era capaz de sentir dónde estaba. Virion le comenta que la pantera de la sombra le otorga un control instintivo del viento y también neutraliza el sonido, que es hechicería más avanzada, aunque no posee puntos débiles. Es demasiado agotador. Sin embargo, es momento de dejar los preámbulos y empezar el entrenamiento de verdad. De esa manera comenzaron a pasar los días. Empezó a dominar la voluntad de la bestia. Quizás por esa razón
corazón, el dolor que sentía en el pecho desapareció completamente. En pocas palabras, su cuerpo se fortaleció lo suficiente para aguantarlo. Antes, un solo entrenamiento era insoportable, sin embargo, cuando tenía tiempo libre lo pasaba como un niño normal. Luego de eso, los chicos pasean por la ciudad, cuando de pronto Fairy pasa empujando a Art. Este hace que no lo reconoce. El chico se enfada, nuevamente lo reta a un duelo y sufre el mismo destino. Tras levantarse, Tessia le recuerda quién es. El prota le toca el hombro y le dice que es un gusto volver a verlo. El chico no quiere dar a torcer su orgullo, sin embargo termina cediendo y le da la mano. La chica que lo acompaña acepta que desde el principio quería ser su amigo, por ende puede llamarlo Fei Fei. El prota les pregunta si van al intercambio de jóvenes de los tres reinos. Fei Fei acepta que es así, incluso alardea de ser elegido como embajador. Su compañero lo delata, diciendo que al tener un estatus alto es obligatorio que vaya. Al escuchar eso, comprende que por qué Lei Tessia debe asistir. El chico le dice que no quieren que su delicada princesa se vuelva a perder. La palabra delicada le molesta a Tessia, quien con un solo golpe lo envía por los aires, sorprendiéndose porque no aguanta nada. Todos se reúnen a ver el estado de Fei Fei. Art cree que no hay tiempo que perder y toma de la mano a la princesa. Al llegar a un lugar donde están a solas, el prota le deja en claro que una princesa no debe ir por ahí golpeando a sus subordinados y por obvias razones no debe olvidar su alcurnia. Tras decir eso, recuerda su vida pasada, pensando que no es el mejor ejemplo. Tessia se encuentra triste, dado que él se irá a casa y no puede ir al intercambio con los demás. La forma en que la regañó es igual a la de su padre, por lo tanto lo llama anticuado y se retira. Al caer la noche, la princesa llora desconsoladamente, cuando de pronto Art aparece en su ventana, invitándola a salir al bosque como lo hacían antes. La chica acepta con una sonrisa y salen a caminar. Tessia siente un poco de miedo. El chico le pide que se calme. Si llegan a encontrarse con secuestradores, esta vez huirán. Además tienen de su lado a los tres lobos que rescataron. La chica se emociona al ver que se encuentran bien. Más tarde se sientan a contemplar las estrellas. Sin embargo, la princesa empieza a sucumbir ante el sueño. De pronto observa un rostro aterrador, pero es producto de su imaginación. Art se da cuenta que Tessia todavía le teme a los fantasmas. La pequeña no lo acepta y trata de desviar la atención diciendo que solo tiene frío. Seguidamente le pregunta cómo es el reino humano. Art responde que no está seguro, no pudo llegar a averiguarlo. En ese momento se percata que su compañera fue vencida por el sueño. A la mañana siguiente llegó el gran día. El prota se alista para su despedida. Al salir, el abuelo le entrega una brújula para que no se pierda de nuevo. Tiene el sello de la familia y le será de mucha ayuda cuando intente volver. Art le da las gracias, sin embargo el abuelo le aconseja que no pase mucho de noche. Seguidamente, el chico pregunta por Tessia. Sus padres se miran con cara triste y no responden directamente. Luego de eso, se dirigen al portal. Muchas personas se reúnen para ver lo que pasa. Al abrirse la puerta, Art escucha a Tessia, quien corre hacia él e incluso se cae. El prota corre a levantarla, extendiéndole su mano con una sonrisa en la cara. La chica, un poco nerviosa, le aconseja que coma bien y que no salga por las noches. Art simplemente le da un abrazo, mientras le dice que la va a extrañar. La princesa se queda en shock. Acto seguido, comienza a llorar, mientras le dice que también lo va a extrañar. En ese instante la puerta se abre completamente y ambos observan lo que hay en su interior. Del otro lado, Art se baja del carruaje despidiéndose de sus compañeros. Mientras avanza, va sorprendido de lo hermosa que es la ciudad flotante de Cyrus. Al llegar a su destino, piensa que por fin volverá a ver a sus padres. Golpea la puerta principal. Una pequeña niña le abre y sus padres se acercan apresuradamente. Cuando se percatan que a quien tienen delante es nada más y nada menos que Arthur, quien acepta que ha regresado a casa.